Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar hablando acerca de este episodio en la historia de México que va a ser la segunda intervención francesa, pero ahora lo vamos a abordar desde la perspectiva del Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano va a estar encabezado por Maximiliano de Habsburgo y él es considerado una de las figuras, tal vez no nefastas, pero sí de las figuras villánicas que hemos construido en nuestra narrativa oficial, como uno de los enemigos de la república, de la democracia, y habría que replantear cuál es el lugar que tiene Maximiliano en esta historia. Vamos a hablar durante este video acerca de sus ambiciones personales, sus motivaciones, y lo primero que debemos de reconocerle a Maximiliano, o más bien nosotros ver en él, es el contexto en el que nace y en el que se desarrolla. Para empezar, es el segundo en la línea al trono del Imperio Austrohúngaro. Su hermano mayor, Francisco José, él es el emperador del Imperio Austrohúngaro. Él tiene una educación muy conflictiva en términos de que es muy humanista, pero a la vez también es muy militarizada, porque Austria es un estado autocrático. Por ahí les dejo el link de estados multinacionales para que vean características de Austria. Además, él tiene esta educación de que debe ser un ejemplo en la corte de Viena. Y él es mitad romántico, pero también mitad casado con sus deberes de Estado. Él se enamora de la princesa Amalia de Bélgica, de la familia Braganza, hija de Pedro I de Portugal. V de Portugal, I de Brasil. Y él incluso va a Brasil, conoce Brasil y se enamora de ella, de la princesa Amalia. Cuando se comprometen, al año ella muere víctima de tuberculosis y eso lo va a acompañar el resto de su vida. Él pierde al amor de su vida en la adolescencia, a los más o menos entre 19 años que tenía Maximiliano aproximadamente. ¿Cómo sabemos que le afectó tanto? Cuando a él lo fusilan en Querétaro, en uno de los anillos que él tenía, todavía tenía un cabello de Amalia enredado en el anillo. Es una historia muy hermosa, pero bueno, ese no es el tema que nos atañe, pero es romántico sin duda. Maximiliano después debe de hacer su servicio como parte de sus deberes reales en la Armada Real Austriaca y lo ponen inmediatamente al mando de parte de la Armada, divisiones de la Armada Real, y va a ser regente del reino austriaco de Lombardía-Venecia. Y ahí se casa con la princesa Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Bélgica es un reino recién creado. Tendrá más o menos aproximadamente unos 10-15 años de haber sido creado. Es una familia real y lo que busca el rey Leopoldo es alguien de prestigio con quien casar a su hija y establecer lazos y legitimar a su casa real. Él quería casar a su hija con el emperador, con Francisco José, pero mejor deciden que el mejor interés para todos es que sea con Maximiliano, porque él es ya regente de Lombardía-Venecia. Y aparte, eso el rey Leopoldo lo convence hasta cierto punto, porque es de la familia Habsburgo, la familia real más antigua de toda Europa. Y esta es una alianza que también le conviene a los austriacos, porque el rey Leopoldo, a pesar de que es un nuevo imperio en Europa, es poseedor de grandes riquezas en África. O sea, ellos son los dueños de casi media África, un poco más del 40% de África en sus posesiones en el Congo. Entonces hay muchos minerales, hay muchas maderas, muchos recursos valiosos y preciosos que también los austriacos pueden obtener a través de esta alianza. Entonces es un matrimonio por mera conveniencia. Carlota sí está enamorada de Maximiliano, o sea, ella sí lo amó de verdad. Después de la derrota austríaca en Magenta y Solferino, pues obviamente los italianos se quedan con Lombardía y pierde su regencia. Él era virrey de Lombardía-Venecia y se retira al castillo de Miramar en Trieste.
Ahí es donde lo encuentran los conservadores, porque Napoleón está pensando, en el video anterior ya hablamos acerca de sus motivaciones, Napoleón lo elige a él porque está en el retiro, es un romántico, ha visto cómo se comporta en las reuniones que han tenido de estado con otros príncipes europeos, y le parece una opción viable y también manejable hasta cierto punto. Maximiliano tiene las presiones de su suegro, porque su suegro está muy disgustado de que se retira y de que su hija no está haciendo lo que fue educada para hacer, que era gobernar. También su hermano empieza a tener un poco de resentimiento, no resentimiento en sí, pero distancia, porque Maximiliano es liberal y se nota en la forma en que ha gobernado sus territorios. Y la misma Carlota, que también tiene esta idea del destino imperial, ¿no? De que me he casado con un Habsburgo, quiero que valga la pena. Y aparte Maximiliano tiene la idea romántica del Brasil, ¿no? El Brasil que conoció en su juventud, con el amor de su vida. O sea, ¿qué tan diferente podrá ser México de Brasil, no? Es América. Entonces él es el elegido y va a la comitiva mexicana encabezada por el hijo de José María Morelos y Pavón, Juan Nepomuceno Almonte, Gutiérrez de Estrada. Hay una comitiva de conservadores mexicanos que van y le ofrecen la corona. ¿Cuál es la oferta que le hacen? El pueblo de México está esperando su sabiduría, su liderazgo. Nosotros queremos un Habsburgo, un príncipe católico que nos guíe. O sea, a él le hacen creer que México lo quiere. Él no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando. Entonces, con estas presiones de Leopoldo, de su hermano, de la misma Carlota y sus ideas románticas de poder hacer un estado, una nación en la que él pueda desarrollar sus ideales, pues lo llevan a aceptar finalmente esta oferta. La recepción en México no es muy buena. En Veracruz, la verdad es que no los reciben bien. En la Ciudad de México se les organiza bailes, o sea, mejora un poquito. Y Carlota está, pues, decepcionada. Así como... No es lo que ella pensaba. Se instauran, se establecen en el castillo de Chapultepec. Y a Maximiliano le recuerda mucho su castillo en Miramar, en Trieste. Y le gusta mucho, entonces él manda, él hace de todo. O sea, como él fue educado humanistamente, estudió poesía, literatura, arquitectura. O sea, es esta combinación de lo militar, pero también con lo artístico. Entonces se dedica a trazar calles, a idear su ciudad perfecta, y traza el Paseo de la Emperatriz, que hoy es Paseo de la Reforma. O sea, es esto que sea tan amplio, tan verde, fue idea de Maximiliano y de Carlota. Los conservadores aquí empiezan a ver que tal vez Napoleón les jugó chueco. Maximiliano es más liberal que Juárez, y eso ya es decir un montón. Él decide que las leyes de reforma continúen en operancia, o sea, separar la iglesia del Estado, lo cual es escandaloso. O sea, poco a poco los conservadores empiezan a alejarse de él y liberales moderados empiezan a acercarse también. Él intenta en su cabeza crear este nuevo proyecto de nación, un imperio mexicano. Él sabe que México está lleno de riquezas y que tiene mucho potencial. Entonces él quiere crear un imperio fuerte, capaz de competir con Estados Unidos, con Europa, que sea exportador de materias primas, pero que también genere industria, que genere empleo. Y tiene todas estas ambiciones. Tan es así que él se empieza a involucrar con la mexicanidad, o con lo que él considera que es la mexicanidad. De hecho, él es el primer mandatario mexicano que va a Dolores Hidalgo. Él conmemora el grito de independencia el 16 de septiembre en Dolores Hidalgo. O sea, ese es el primero. Ese grado de compromiso tiene Maximiliano con México. Además, él se da cuenta que mucha de la población que tiene es de origen indígena. Y entonces todos los edictos él él ordena que sean escritos en lenguas indígenas, principalmente en náhuatl, porque él es el
primer gobernante del México independiente que reconoce que los indígenas son los habitantes originales de esta tierra, de México. Y es raro porque ¿qué tanto puede comprender un europeo, alguien que ha vivido toda su vida en la opulencia, a la indigenidad? Tal vez para él sea extraño o no logre comprenderlo del todo o lo vea como muy paternal, pero está seguro de que ellos son los que a los que les pertenece esta tierra de alguna forma, o los que son los súbditos reales de este imperio. Y eso es algo, eso es algo que ningún gobierno del siglo XIX hizo, bueno, no sé si del siglo XX, ¿verdad? Además de todas estas legislaciones para los indígenas, hace legislaciones muy acorde a su formación, muy humanas, muy liberales, de hecho, leyes de trabajo, donde se establecen jornadas de no más de 10 horas, leyes contra las deudas de las personas que tienen con el clero o con los agiotistas y prestamistas. O sea, él cancela todas las deudas de personas, de personas con ingresos bajos. O sea, realmente Maximiliano se toma en serio el papel de ser el emperador de México. Él de alguna forma llega a amar a México mucho más que la mayoría de varios mexicanos. Creo que incluido yo, debo decirlo. Pero a final de cuentas también empieza a ver este doble juego de política donde él está atrapado, porque él intenta fortalecer México y crear un ejército imperial disciplinado, fuerte, organizado, pero el mariscal francés Achilles Bazin no lo deja, porque esa es la instrucción que tiene Napoleón III, no, que él dependa de nosotros. Llegan aquí la legión belga y los voluntarios austriacos a servir como fuerza, digamos, como la guardia personal de los nuevos emperadores, por eso eran voluntarios. Pues Achilles Bazin los agarra a la legión belga y también a los voluntarios austriacos y los avienta a la lucha contra la república, los avienta en Tacámbaro y en Zitácuaro, donde la guerrilla, la chinaca, los va a destrozar. Ya lo veremos en el video de la república, no se lo pierdan. Y él está convencido de gobernar para lo que ahora él piensa que es su pueblo. Carlota no desentona. A ella la aristocracia mexicana, las damas mexicanas la llaman la roja, porque ella siempre estaba preocupada en, ok, si no está Maximiliano aquí, a mí me toca gobernar. O sea, y para la aristocracia mexicana, o al menos para las damas de época mexicana de mediados del siglo XIX, los hombres eran los que se encargaban de los asuntos de Estado, mientras ellas tomaban el té. Carlota es una adelantada a su tiempo en ese sentido, pero es por la educación que ha recibido de su padre, de Leopoldo, porque aparte Leopoldo está muy interesado en que se les tome en serio a ellos como nuevos, como los nuevos miembros de la élite gobernante europea. Desgraciadamente no tienen hijos, o afortunadamente no lo sabemos. Y aquí hay muchos mitos al respecto, que si Maximiliano era impotente, o que si ella era frígida, o que si su relación personal ya será tema de estudio de otras disciplinas, otras áreas. Aquí no nos atañe eso. Pero lo que sí es que entre su amor y su deber, Carlota hizo todo lo posible por ayudar a Maximiliano a consolidar el Segundo Imperio. Así que lo ayudó hasta la locura. Literalmente, hasta la locura. En 1865, como ya vimos, es un año en el que las cosas se le van a complicar a Maximiliano, porque Estados Unidos no va a apoyar su proyecto de imperio mexicano por ser afín con los imperios europeos. Napoleón está disgustado porque no es el títere que él quería, sino que se empieza a dar cuenta que realmente Maximiliano sí está pensando en consolidar un proyecto competitivo, no se va a dejar mangonear por Napoleón. Y tenemos la presión de Prusia también
en Europa, que empieza a hacer que Napoleón retire todo su apoyo. El mariscal Aquiles Bazin le ofrece a Maximiliano que el ejército francés lo va a proteger para huir, para dejar el país, pero Maximiliano decide estoicamente decir: yo voy a defender mi gobierno, voy a defender el imperio mexicano hasta sus últimas consecuencias. Él todavía tiene fe en que es posible liderar o armar un ejército imperial. En ese proceso, en la retirada de los franceses, los republicanos han organizado una guerra de guerrillas muy intensa en la zona norte, en la zona sur, en Michoacán, sobre todo Vicente Río Palacio, en el área de Michoacán, y empieza a ocurrir el efecto inverso, empieza a retroceder el territorio imperial, que aparte nunca tuvo realmente el control de todo el país. Realmente el imperio de Maximiliano estuvo en el centro sur, el Bajío, centro, un poco el área de Aguascalientes, Querétaro, San Luis, esa área. Maximiliano está comprometido con este proyecto, porque aparte, una de las condiciones para aceptar la corona imperial mexicana era, y fue hasta una especie de trampa que le pusieron entre los entre su hermano y también Napoleón. Hasta cierto punto, Napoleón debe abdicar a su derecho de sucesión en el trono austriaco. Entonces, si él regresa a Austria, él regresa a retirarse, él regresa a hacer nada otra vez. Y aquí Maximiliano ve que puede llevar a cabo sus grandes ideas, sus grandes aspiraciones. Carlota va a ir a buscar ayuda de Napoleón, del Papa, manda cartas, es muy activa. De hecho, ella abandona México en 1867. Muchos meses antes del sitio de Querétaro, buscando ayuda, pero ya empieza a notarse cierto desvarío en ella, ¿no? Está documentado. Y por ejemplo, vayan a Clio TV, al canal de Clio, allá hay una serie de videos muy muy interesantes acerca de la locura de Carlota. Va a fallar. Y Maximiliano va a tener que recular y va a abandonar la Ciudad de México para defender el sitio de Querétaro, intentar ahí jugarse lo último del imperio, a ver si es posible todavía ganar, pero es imposible. La República va a terminar imponiéndose y a Maximiliano se le va a fusilar en el Cerro de las Campanas en Querétaro en junio, a pesar de que hubo cartas de varios gobiernos europeos y monarcas pidiéndole clemencia a Juárez. No, la República es contundente y fusilan a Maximiliano. Y aquí tenemos el gran cuadro de Edward Monet, donde se inmortaliza la ejecución de Maximiliano. Aquí al centro podemos verlo. Lo cual es incorrecto, porque cuando él muere muy elegantemente, le cede el centro a Miramón, el gran líder de los conservadores mexicanos, y simplemente se abre el pecho y la barba y les dice al ejército que ojalá esta sea la última sangre que se tenga que derramar para la gloria de México. Y fusilado, aquí podemos ver a Porfirio Díaz. Este cuadro lo van a prohibir en Francia, porque este cuadro es un mensaje, ustedes dejaron morir a Maximiliano, ustedes lo mandaron y ustedes lo dejaron morir. Y ese es Carlota va a perder la cordura, se va a volver loca en Europa y va a morir ya muy 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 grande, a los 80 y tantos años, no tengo el dato correcto, pero ella se vuelve loca a los 27 años. Entonces el resto de su vida, 2/3 partes de su vida, la vive en penumbras, la vive en un mundo ya que no sabemos cuál habrá sido. Es una historia romántica y uno no puede evitar sentir pena por Maximiliano, y también cierto dejo de por qué no lo dejaron, por qué no dejaron que cristalizara un proyecto tan ambicioso, tan lleno de bondad para México. Y aquí hay cuando las chicas lo van a entender, sobre todo, y si ustedes chicos lo llegan a entender, por favor, dejen de hacerlo.
nosotros decimos que Maximiliano era lo mejor que le podía pasar a México, que era bueno, que tenía todas las mejores intenciones y que qué lástima que haya tenido que morir así. Bueno, las chicas seguramente les han dicho en alguna ocasión, no, ese chico es perfecto para ti, te quiere mucho, es cariñoso, te va a cuidar, te quiere bien. Sí, todo eso sí, qué bueno, pero hay un pequeño gran problema. Ustedes no lo quieren. Ese es lo mismo que pasa con México. Maximiliano se da cuenta que esto es una imposición y no va para atrás, sino que se embarca en esta aventura. El gran problema de Maximiliano es que el gobierno de México, o mejor dicho, el pueblo de México, no lo había pedido. Nosotros no habíamos pedido que alguien nos liderara o que nos convirtiera en una monarquía nuevamente. Y ese es el gran fallo y el gran... la razón que le va a acabar costando caro la vida a Maximiliano. Y pues con eso terminamos el video. Quédense para la tercera parte, que va a hablar ahora de las peripecias de la República y el proyecto de los liberales, específicamente Juárez y Lerdo de Tejada.